Atención colombianos, cada vez nos enteramos más sobre detalles del caso Pacho Malo y cómo presuntamente la Fiscalía y presuntamente Marta Mancera quieren ocultar algunas cosas, ¿no? Pues resulta que Gonzalo Guillén hace una grave denuncia donde dicen muchas cosas. Él tiene un informante en la Fiscalía que le está pues informando sobre este caso de Pacho Malo. Él dice, me escribieron el 13 de febrero, mucho antes de que capturaran a Pacho Malo, para decirme que dentro de un proceso número tal, un proceso que lleva desde el 2015, se investigaban unos hechos por contrabando y narcotráfico. Es decir, a este señor se está investigando desde hace 9 años. Fueron monitoreadas las líneas telefónicas, 4 líneas en total, y una de ellas pertenecía a Pacho Malo. El funcionario que hizo las escuchas en la sala Esperanza advirtió que Pacho mencionó a la delincuente Marta Mancera y a la directora de la Fiscalía en Buga, María Elena Monsalve, quien hoy es la novia de Mancera. El funcionario de la Sala Esperanza le advirtió a la directora seccional lo que estaba pasando y justo al día siguiente las líneas dejaron de funcionar. Qué conveniente, ¿no? Lo peor de todo es que los CDs con las grabaciones se perdieron y el caso terminó archivado. Hoy, 9 años después, capturaron a Pacho Malo y entre los delitos que le imputan está el de acceso abusivo a un sistema informativo, ¿no? Conseguía información privilegiada. Pero, oh sorpresa, los discos con estas interceptaciones que supuestamente se extraviaron, estaba pues esta misma información en el servidor de la Fiscalía. Y es que esta información que estaba alojada en los servidores de la Fiscalía justamente fue utilizada en el proceso de judicialización del investigador, ¿no? Qué conveniente. Pues los detalles de la investigación advierten que Martínez o Pacho Malo, como lo conocían algunos, entregaba información relevante a los cabecillas de organizaciones criminales dedicadas al contrabando en el puerto de Buenaventura, donde justamente el funcionario era el encargado de coordinar las actividades del CTI. El material probatorio en contra del investigador fue presentado ante los jueces de control de garantías en una audiencia de imputación de cargos que se adelantó, de manera reservada, para mantener los detalles de una investigación que anticipa más capturas e implicados en estos hechos de corrupción. La Fiscalía tiene en su poder los audios que advierten las comunicaciones que aparentemente sostuvo el coordinador del CTI con los cabecillas de la organización criminal, la información que les entregaba y que obtenía de los sistemas de datos de la Fiscalía, lo que argumentó la necesidad de imputar el delito de acceso ilegal de sistemas informativos. Nosotros nos preguntamos, ¿será que en estas interceptaciones o en estos CDs aparecerá el nombre de Marta Mancera, como lo decía el periodista Gonzalo Guillén, presuntamente? ¿Ustedes qué creen? ¿O será que no la sacarán a relucir? Pues desen cuenta la sorpresa que tienen. Resulta que la fiscal Diana Mojica, la misma que está imputando pues los delitos a Pacho Malo, es la que quiere hundir a la señora Angélica Monsalve, ¿no? La fiscal Angélica Monsalve le responde a Gonzalo Guillén sobre estas escuchas que presuntamente se mencionan a Marta Mancera y que tampoco aparecen, ¿no? Dice ella, vendrán cosas peores. De paso ponen a la servil fiscal Diana Mojica para que ayude a Pacho, la misma que le está haciendo el mandado a Mancera contra mí. Un asco de fiscalía, dice la señora Angélica Monsalve. Angélica Monsalve continúa diciendo, la alianza entre Mancera y Barbosa, abusando de su poderío y del aparato judicial que manejan a su antojo, han intentado desplazarme de mi país, han intentado hacer que me asile, y yo en lugar decidí enfrentarlos y desmantelarlos, decidí luchar contra el sistema corrupto y demostrarle a los colombianos que quienes se tienen que ir son ellos, los malos, quienes tienen que tener miedo son ellos, los que tanto daño le hacen al bienestar del país y a la alterabilidad democrática. No importa cuántos procesos penales y disciplinarios montados deba afrontar. En total, ya van 20. Y aquí le echa varias pullas a las dos periodistas lamentables como Vicky Dávila y la señora pues Darcy Quinn lo siguiente. Es lamentable que una cuasi periodista y una pseudo periodista confabuladas, cuasi periodista lo dice por Darcy Quinn, ¿no? Por su tesis, abusen del micrófono que les brinda la misma democracia para tratar de destruir la dignidad, la honradez y el mérito de Amelia Pérez Parra y su esposo Gregorio Oviedo, virtudes que ellas por sí mismas jamás podrán lucir, ¿no? Y es que se ha presentado una arremetida porque no quieren que quede Amelia Pérez por unos tweets donde le dijo la verdad, pues el esposo de esta ternada a estas periodistas, ¿no? En la Colombia de otro, quienes nos desplazan a bala y a machete eran los grupos beligerantes. Hoy quienes lo hacen son aquellos que se aprovechan de la guerra para enriquecerse y ahora usan a los medios de comunicación para asaltar los poderes del Estado y masacrar a quienes se atreven a oponérselos. Tremendo, ¿no?
Y es verdad cómo están utilizando la prensa para destruir la dignidad de una persona que ha sufrido el exilio y demás. Y pues tanto el esposo de Amelia Pérez como esta señora Ternada han sufrido en carne propia la violencia de este país. Y por ejemplo, exiliados por denunciar harto paramilitarismo y sobre todo en Antioquia, señores, que no se les olvide, ¿no? Pues acá nos preguntamos, ¿cuántos agentes del CTI con el perfil de Pacho Malo estarán activos aún en este tipo de instituciones? Se debería hacer una purga, ¿no? Pero con Marta Mancera a la cabeza no creo que pase. Imagínense ustedes que los supuestamente delegados para combatir se convierten en presuntos cómplices del crimen y del narcotráfico. ¿A este era al que querían proteger desde la fiscalía? Nos preguntamos. Escuchemos el informe. Repetidos informes de prensa desmentidos por la Fiscalía sobre uno de sus funcionarios en Buenaventura, a quien se le vinculaba con la comisión de varios delitos, finalmente fue capturado. Víctor Ballestas. Decían Pacho el bueno, ¿no? Ayer y hoy se celebraron las audiencias para legalizar la captura de alias Pacho Malo, quien fuera el poderoso coordinador del CTI en el puerto de Buenaventura, porque tenía la libertad de decidir el ingreso de toneladas de mercancía. Ahora se descubre que era contrabandista. El hombre que aparece en audiencia hoy Angustiado. una juez como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir y contrabando a gran escala es Francisco Javier Martínez Ardila, hasta hace poco poderoso funcionario de la Fiscalía como coordinador que era del CTI en el puerto de Buenaventura. A Martínez Ardila le decían sus compañeros de la Fiscalía Pacho Malo. Su conducta era sospechosa para la entidad para la que trabaja por lo menos hace 6 años, puesto que sus comunicaciones fueron interceptadas desde 2017 por orden judicial. Sin embargo, seguía en funciones y se le permitía, sin destituirlo ni abrirle investigación formal, que viajara al exterior con una frecuencia que no podía salir de su salario. Su nombre se ha mencionado en algunos medios por las declaraciones de 2 investigadores del CTI del Valle del Cauca que aseguraron que encontraron nexos de Martínez Ardila o Pacho Malo con bandas del narcotráfico. Martínez Ardila. También dijeron que la actual fiscal general encargada, Marta Mancera, en lugar de indagarlo, ordenó cubrirlo. Uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho. ¿Usted lo conoce? Sí, claro, Pacho. Claro, Pacho. Sí, con decirle que ya le dicen Pacho Malo, hermano. El funcionario que aparece en el gráfico intentando eliminar el nombre de Pacho Malo se llama Víctor Forero, quien ha tenido varios cargos en la Fiscalía, pero recientemente labora en el propio despacho de Marta Mancera. En ese despacho también tiene escritorio Luisa Obando, la delegada para la seguridad territorial de la Fiscalía, ascendida a esa encumbrada posición por Barbosa y Mancera sin tener mayor experiencia. Martínez Ardila o Pacho Malo, sorpresivamente, fue capturado esta semana en Medellín, después de numerosas críticas en contra de la fiscal encargada por protegerlo y obstaculizar el caso. El Cuerpo Técnico de Investigación capturó a Francisco Javier Martínez Ardila, servidor público adscrito a esta entidad, por el delito de concierto para delinquir con fines de contrabando. Según la fiscal del caso, alias Pacho Malo, facilitaba la entrada ilegal de mercancía por los puertos de Buenaventura y Barranquilla y alertaba a los cabecillas del contrabando sobre posibles operativos en su contra a cambio de altas sumas de dinero. Se tienen motivos graves y fundados que permiten inferir que el señor Martínez Ardila puede destruir o modificar o ocultar elementos de prueba. Habrá que esperar para saber por qué Mancera, Obando y Forero se desmarcaron de Pacho Malo y si este, en respuesta, ofrece revelar la verdad después de que sea elegida por la Corte Suprema la fiscal general en propiedad. Tremendo, señores, tremendo. ¿Será que sí revelará la verdad? ¿Será que este señor no lo intentarán callar? Esto es lo que tenemos que ver y estar muy alertas con pues este proceso que tienen, ¿no? Y por otro lado, la señora Vicky Dávila no quiere que se elija fiscal Amelia Pérez. ¿Por qué? Por los trinos de su esposo frente a los periodistas, mejor dicho, fatales que tiene este país, como Darcy Quinn, como Luis Carlos Vélez, como la señora misma Vicky Dávila, donde son sesgados políticos, ¿no? Pues esta señora resulta que ahora tiene como que un informante en la Corte Suprema de Justicia que le dijo que Amelia Pérez posiblemente ya no va. Ellos titulan en semana, ¿no? La Corte revalúa la terna para fiscal tras el escándalo por los polémicos trinos del esposo de Amelia Pérez. Si la elección de Pérez queda en la cuerda floja, dicen las fuentes de la Corte que la más opcionada sería Luz Adriana Camargo. Es increíble que esta señora Vicky Dávila tenga pues acceso a la Corte Suprema, tenga acceso a las primeras noticias de la Fiscalía, porque ellos fueron los primeros en que publicaron pues que habían detenido a Pacho Malo, ¿no? Bien tempranito.
Pues dicen que este viernes las revelaciones sobre los radicales y peligrosos mensajes de Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, la favorita para ser fiscal, cayeron como un baldado de agua fría entre los 13 magistrados que en una de las rondas de votación en esta semana apoyaron a esta candidata. Los otros 10 magistrados también quedaron alarmados. ¿Por qué? Si los que votan es por la mujer Amelia Pérez, no por su esposo. Pero sin embargo, miren lo que intenta manejar aquí Vicky Dávila con su relato, ¿no? Uno de los 23 togados le dijo a Semana, textualmente, lo que está saliendo es horroroso, no podemos ser ajenos, esto nos ayuda a abrir los ojos, a votar con más conciencia, tendremos que entrar en una nueva reflexión. Tremendo, ¿no? Si la elección de Pérez queda en la cuerda floja, dicen las fuentes de la corte que la más opcionada sería Luz Adriana Camargo. Ángela María Buitrago sigue teniendo la menor cantidad de votos en todas las rondas. Y si supieran, ¿no? Fue como la mejor intervención que tuvo esta señora alternada frente a la Corte Suprema. Quién sabe por qué no la quieren elegir. Sin embargo, hay algunos magistrados que continúan prendidos porque relacionan a Camargo con el ministro Iván Velázquez, ¿no? Al que no se lo tragan. Increíble como dice esta señora, pues en su artículo, ¿no? Nos preguntamos, ¿será que el magistrado Gerardo Botero es el que le está informando a Semana todo lo que pasa? Porque ella, pues aquí tituló, Semana revela el gravísimo documento que el magistrado Gerardo Botero le envió a la ONU contra Petro por atacar a la Corte Suprema en medio de la crucial elección de la fiscal general. Este es otro magistrado pues que había presentado una tutela porque no se incluía un hombre en esta terna por igualdad de género, ¿no? Tutela que fue rechazada, por supuesto. Y es que después ella saca un trino relacionando el artículo. Con el escándalo que generaron los trinos del esposo de la ternada Amelia Pérez, fuentes de la Corte Suprema aseguran que Luz Adriana Camargo empezó a ser la favorita entre los magistrados. Miren esta frase. La labor del periodismo es incomodar a los poderosos y dejarlos en evidencia. ¿Cómo no, señora Vicky Dávila? Por eso es que incomoda a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Por eso es que incomoda a Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿cierto? Por eso es que incomoda aquí al señor Néstor Humberto Martínez. Asolapados, en serio que sí. Pues a ella le responden, la labor del periodismo es incomodar a los poderosos y dejarlos en evidencia. ¿Pero ahora qué? ¿Por qué con Uribe nunca lo hicieron? ¿O esa labor del periodismo era selectiva? ¿O se puede comprar? ¿Ustedes qué piensan? Así trabajan las mafias de este país. Eso lo demuestra esa sicaria de medios, le dicen a la señora. Otro usuario dice, entonces deberían prestar atención a la impunidad que dejan los anteriores encargados, Barbosa y Mancera. Es muy inusual ver tanta incompetencia e impunidad. Ejemplo, ¿no? Increíble, señores, pero así es. Y le dicen acá también, Victoria, ¿no te cansas de escribir tanta miércoles bajo tu sectarismo pro paramilitar? Vos sos la única que se da el estatus de periodista a sí misma. Para Colombia entera, sos una pseudo periodista. Saludos, le dicen a la señora Vicky Dávila, ¿no? Y frente a este trino también dice otra usuaria. ¿Ya le hicieron caso los magistrados de la Corte Suprema a la directora de Revista Semana? ¿Qué tal el poder que tiene esta señora? Esa sí es la verdadera. ¿Quién la patrocina? Además, al parecer, tiene íntimos en la corte que le dan informes si los magistrados le acatan las órdenes o no. En fin, colombianos, increíble hasta dónde llega. Sin embargo, Esmeralda Hernández, senadora de la República, dice, esta fue mi intervención en la W Radio. Los trinos de Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, no influyen en sus actuaciones o decisiones profesionales. Debemos revisar sus más de 25 años de trabajo, defensora de los derechos humanos, investigadora del paramilitarismo y los horrores de Carlos Castaño y Mancuso, además de masacres como el Aro. Todo esto la llevó a ser amenazada y exiliada. Su trabajo habla también que les tocó fue a salir a atacarla por comentarios de su esposo, muy bajo. Y es verdad, ¿no? No le encontraron nada a estos periodistas a esta señora y pues lógicamente la atacaron por el lado de su esposo. ¿Bajos? Sí, señores. Esperemos que la Corte Suprema no coma el cuento de Vicky Dávila porque sería una decepción que no quede Amelia Pérez ya que va siendo la favorita. Por ejemplo, del recién salido Francisco Barbosa, era una cercanía y era una amistad cercana entre ellos dos. Aquí que la señora en la trayectoria de su vida laboral haya tenido algún contrato en la alcaldía de Bogotá, para mí no es un indicador de que la señora va a jugar a favor del gobierno o que va a favorecer al gobierno. Además, yo insisto, Camila, pues en las hojas de vida, esta es una señora que, miren, desde 1998, hace más de 25 años, defensora y fiscal de derechos humanos, llevó investigaciones contra el paramilitarismo en Colombia, en particular contra Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, y lideró las investigaciones por las masacres terribles que han ocurrido en este país, como la masacre de Trujillo, la del Aro, la de Mapiripán.
fue una mujer que fue amenazada directamente por las cabezas, por los líderes paramilitares en Colombia, que tuvo que exiliarse. Yo creo que eso le puede dar al país una tranquilidad, y tuvo que exiliarse y fue amenazada porque empezó a encontrar resultados en el marco de esa investigación y relaciones entre los paramilitares en Colombia y altos miembros de la fuerza pública. Yo creo que ese no es un antecedente cualquiera, y ahí uno puede ver la clase de funcionario que hay. Ahora, frente al tema de improvisación y demás que refiere el senador Muta, pues perdónenme, pero yo he visto completamente cuando uno ve esta trayectoria de estas hojas de vida, y es que no solamente de Amelia, yo creo que uno aquí no puede asumir que ella ya está elegida como fiscal general, sino que la Corte conoce hoy todo el contexto, conoce las hojas de vida, conoce los antecedentes de estas mujeres y tiene la posibilidad de elegir entre 3 hojas de vida, que no solamente está Amelia. Yo sí creo que además aquí también hay que hablar un poco de la individualidad y de la libertad de expresión. Es decir, la señora no puede salir a censurar ni a su esposo ni a nadie porque tiene una opinión frente a cualquier tema, digamos, de opinión pública, político en este país. Ella creo que tiene una postura, creo que tiene un criterio independiente. No les tocó finalmente a algunos sectores, pues digamos que todavía no reconocen que las mujeres somos independientes y que tenemos autonomía y que tenemos agencia propia, salir a atacar a Amelia por cuenta de las opiniones de su esposo, porque es que es tan así. Es decir, para mí habla también de Amelia, que les tocó salir a atacarla por cuenta de las opiniones de su esposo, porque no han encontrado nada en su hoja de vida ni en su proceder público que le puedan tachar. Entonces, para mí incluso eso es un muy buen indicador y referente. Esperemos qué pasa, señores, pero ustedes ya ven cómo Vicky Ávila está trabajando para que Amelia Pérez no sea elegida. Colombianos, hasta acá este video. Díganos qué piensan sobre lo que dice Gonzalo Guillén. Hay interceptaciones donde se menciona a Mancera, pero que aún no se encuentran, ¿no? Desaparecidas. Pero sí aparecieron audios que pues comprometen a alias Pacho Malo con una red de contrabando presuntamente. Pero también apunta, según los informantes del CTI, a que este señor también traficaba con droga. Colombianos, hasta acá este video. Déjenos su opinión sobre esto que está haciendo Vicky Dávila, sobre las informaciones de algunos magistrados que le dan a la señora Vicky Dávila. Y pues lastimosamente esperemos que no se caiga Amelia Pérez como la más opcionada, porque pues hemos conocido su historia y merece ser fiscal general de la nación. Muy amables y hasta un próximo video.